Durante los últimos mensajes, pues hemos estado hablando del temor y cómo enfrentarlo. Hablamos de los temores en general, hablamos del temor a la muerte, hablamos del temor a la falta de recursos financieros y el mensaje pasado hablamos del temor a evangelizar. Eso nos muestra que la palabra de Dios siempre tiene respuesta para cada uno de nosotros. Ante cada uno de esos temores pudimos concluir que podemos decir solo una cosa, y esa cuál es: Dios, necesito tu ayuda. Eso es lo que podemos hacer. Al único que podemos recurrir es al Dios sabio, omnipotente y creador, y decirle: Dios, necesito tu ayuda. Eso es lo que podemos hacer. En términos de guerra, hay dos cosas que son bastante difíciles. Una es tomar una posición específica y la otra es poder mantenerla. Para eso necesitamos recursos, también necesitamos preparación y conocimiento del campo y mucho conocimiento del enemigo. En la Biblia, la vida espiritual es descrita para que tengamos una guerra diaria, donde cada día pues tenemos luchas específicas y necesitamos ganarlas. Vencer nuestros temores pues es una victoria impresionante, y ya la Biblia nos ha hablado de manera específica en cada uno de los temores. Pero nosotros necesitamos mantener nuestra posición. Una vez que vencemos un temor, nosotros necesitamos mantener esa posición. Eso, hablando espiritualmente, es mantener nuestra fortaleza, es mantener nuestra identidad con Cristo Jesús. Y para eso, por supuesto, también necesitamos el consejo de la palabra de Dios. Así que el mensaje de hoy lo he titulado: Dios, necesito tu ayuda para mantener mi fortaleza espiritual. El domingo pasado les hablé de una película que es muy buena, Salvando al Soldado Ryan. El domingo pasado, en ese mensaje, les hablé de la introducción. Hoy quiero traer a colación como referencia el final de la película. A los que tuvieron oportunidad de verla, pues ya sabrán cuál es el desenlace. A los que no tuvieron oportunidad de verla, permítanme hacerles un pequeño resumen. Cuando está terminando la película, este grupo de militares americanos necesitan mantener la posición en un pueblito pequeño, pero sobre todo necesitan proteger un puente. Allí es el desenlace de la película. Así que ellos tienen algunos recursos. Todos esos recursos que tienen los han distribuido de manera especial para que les puedan alcanzar y poder sostener la batalla, porque el enemigo los va a atacar. Y ellos saben que la batalla va a ser feroz. Y ellos tienen que esperar hasta que lleguen los refuerzos. Así que la última parte de la película muestra toda esta acción, cómo cada uno de ellos hace cosas diferentes. Aún unos mueren, otros arriesgan sus vidas, pero todos con tal de ¿qué? De mantener la posición. Pues la iglesia, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es un soldado que debe mantener su posición. Cada uno de nosotros, la iglesia, está librando una batalla espiritual contra Satanás, contra el mundo, contra la carne. Y eso es una batalla en la que se juega la vida propia. Así que nosotros como soldados debemos estar preparados, necesitamos estar entrenados. Pero luego del entrenamiento necesitamos tener el valor para salir a la batalla. Como decíamos en el mensaje pasado, no nos podemos quedar con el entrenamiento. Necesitamos salir al campo de batalla. Necesitamos salir, abrir nuestras bocas, ser intencionales para compartir su palabra, el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también que necesitamos salir para sostener las posiciones. Eso es lo que vamos a ver al día de hoy. Ante la guerra espiritual necesitamos ¿qué? Armas espirituales. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 10, de los versículos 3 al 5. Pablo descubrió muy bien en qué consiste la batalla espiritual, y yo se lo puedo resumir en 4 puntos. Necesitamos combatir contra la destrucción de fortalezas. Necesitamos derribar los argumentos del mundo. Necesitamos derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Muchos que se consideran especialistas en diferentes áreas han querido distorsionar el mensaje del Evangelio. Algunos niegan a Dios. Muchos tienen argumentos, entre ellos se dicen que poderosos para comprobar que Dios no existe, que lo que predomina es la ciencia y que a eso nos debemos sujetar. Pero nosotros, tú y yo, sabemos y hemos experimentado que Dios existe y nos ha dado las suficientes pruebas. Como dicen Romanos, basta con ver la creación. Pero de manera especial, cada uno de nosotros como hijo de Dios ha podido experimentar la cercanía de Dios en nuestras vidas. Y lo otro es que en medio de la guerra espiritual, muchas veces nosotros tenemos luchas con nuestro razonamiento. Así que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así que para soportar esta batalla, hoy les invito para que veamos 4 aspectos en que nos instruye la palabra de Dios para estar preparados y fortalecidos en medio de esta batalla espiritual. Una vez que hemos ganado la batalla, necesitamos mantenernos en nuestra posición. Y hoy vamos a extraer 4 puntos de la palabra de Dios para poder lograrlo. Vamos a ir a 1 de Corintios, al final, capítulo 16. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da 4 cosas que debe hacer un creyente para mantener su fortaleza espiritual. Vamos a leerlo entonces. 1 de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pues en estos 2 versículos, de manera muy sencilla, Pablo al final de esta carta nos dejó estos 4 puntos establecidos para que nosotros podamos entonces mantener nuestra fortaleza espiritual. La primera, en medio de la batalla, nosotros necesitamos velar. Lo primero que dice Pablo es que velad. Eso significa atender, guardar. En términos militares es estar atentos y no ser sorprendidos por el enemigo. Les coloco un ejemplo en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 11, de los versículos 4 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 7. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará en la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postillo, de la guardia. Así guardaréis casa para que no se haya nada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. La misión que le dio a estos hombres fue cuidar al rey. El contexto es que Atalía había usurpado el trono, pero el rey, siendo un niño, estaba todavía vivo. Así que él instaura una guardia para que protejan a este rey. Y básicamente lo que les ha dicho es que necesitan cuidarlo en todo sitio y cuidarlo en todo tiempo, día y noche. Lo que les quiso decir, no se pueden dejar sorprender. En Marcos, vamos a ir allí, Evangelio según San Marcos, capítulo 13, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Marcos,
capítulo 13, versículos 32 al 37. Marcos 13, versículos 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos los digo, velad. Pues el Señor Jesús está hablando aquí de la venida del hombre, de la segunda venida de Él. Y lo que le está diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, es que necesitan estar atentos, que no necesitan descuidarse, que necesitan mantener su fortaleza espiritual. Ni siquiera Él sabe cuándo va a ser ese tiempo. Así que por lo tanto, todos necesitamos estar como alertas espiritualmente, porque el enemigo está ahí al acecho en todo momento. En Mateo 26, el Señor también nos mandó a velar. Vamos a ver allí, Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pues, ¿cuándo le habló esto a los apóstoles el Señor Jesús? Bueno, pocas horas antes de morir, cuando Él oró en Getsemaní. Él los invitó a la oración, pero ellos se quedaron dormidos. De ahí que Él les llamara la atención. Así que el velar está muy unido con la oración. Y Él les dice, necesitan estar atentos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a tentación. Y si se descuidan, pueden caer fácilmente. Así que como hemos visto en los últimos mensajes, nosotros tenemos herramientas para vencer al temor. Pero Dios no quiere que nosotros volvamos a nuestros temores. Dios no quiere que nosotros asumamos las circunstancias en nuestros sentimientos, sino que asumamos las circunstancias y las victorias espirituales en nuestra fe, para que podamos tener firmeza. Así que ese es nuestro primer punto. Necesitamos entonces, ¿cómo estar? Velando en todo tiempo. Lo que nos lleva al segundo punto. En medio de la batalla nosotros necesitamos estar como firmes. En términos militares es guardar la posición asignada. Antes hablamos de ¿qué? De no descuidarnos en ningún momento. Pero ahora nosotros para estar firmes, como en una formación militar, necesitamos guardar nuestra posición asignada. La posición asignada que nosotros tenemos en esta batalla espiritual es que nosotros nos hemos identificado con Jesucristo. Y esa es la posición que nosotros debemos mantener. Necesitamos mantener el orden espiritual, nuestra alineación espiritual. No necesitamos desordenarnos durante la batalla. Ya vencimos el temor. No podemos volver a dejar entrar el temor a nuestros corazones, porque eso va a hacer que perdamos el enfoque de la verdadera batalla. En Efesios 6, versículos 10 al 14, que es un pasaje muy, pero muy conocido, refiriéndose a la armadura de Dios, vamos a repasarlo un momento. Efesios 6, del 10 al 14. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pues este pasaje lo que nos dice es que necesitamos la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. De manera resumida nos dice que ciñamos los lomos con la verdad, que nos vistamos con la coraza de justicia, que nos calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que portemos el escudo de la fe, que nos coloquemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Pablo nos está diciendo, si quieren mantener su fortaleza espiritual, ustedes necesitan estar firmes. Pero si quieren estar firmes cada día, necesitan ser soldados entrenados y preparados. El soldado cada día que sabe que va a haber batalla, lo primero que debe colocarse es que su armadura, la armadura de Dios que nos dice en Efesios 6, capítulo 10. En Gálatas 5:1 nos dice lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pues esto nos habla de que necesitamos estar firmes sabiendo que tenemos libertad en Cristo. Por supuesto no se trata del libertinaje, pero lo cierto es que nosotros ya no estamos a ningún tipo de sujeción a la esclavitud de las obras, ni de los cultos paganos, ni de la ley. Nosotros podemos estar firmes porque hemos sido libertados por la sangre preciosa de Jesucristo. En Filipenses 1:27 nos dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pues una manera para lograr estar firmes es mantenernos como unidos. Así como en la batalla se tienen diferentes formaciones para poder combatir al enemigo, pues en medio de esta guerra espiritual, lo que Pablo nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que como iglesia nosotros necesitamos mantener la formación. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como hermanos en la fe de la congregación, debemos practicar nuestras disciplinas espirituales. Ahora somos un cuerpo, ahora somos un batallón que está unido. Si alguno de nosotros es herido, pues se debilita la fuerza. Así que debemos preocuparnos por el compañero que estamos al lado. Debemos mantener la unidad. Debemos estar atentos hacia todos los lados para saber qué está pasando con nuestros compañeros. Necesitamos cuidarnos. En Efesios 4 se nos habla de una sola fe, de un solo espíritu, de un solo Dios. En Colosenses 2:5 nos habla de otra firmeza. Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Eso quiere decir que estemos firmes. ¿En quién? En Jesús mismo. Nuestra fe debe ser una fe fuerte, una fe fortalecida. Como decía atrás, cada uno de nosotros debe estar consciente de su identidad en Cristo Jesús, lo que nos va a permitir tener una fe fortalecida en todo momento. Debemos recordar quién es Jesús, pero también debemos recordar lo que hizo Jesús por nosotros. En eso está basada nuestra fe, allí está el fundamento, en Cristo Jesús y su obra expiatoria por cada uno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Sé que son varios versículos, pero bueno. Dice Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Firmes en qué? En la enseñanza de los apóstoles.
Antes hablábamos de unidad, pero ahora necesitamos que esa unidad también se vea reflejado en la doctrina. Que cada uno de nosotros crea en lo mismo. No podemos estar discutiendo. Segunda de Corintios es una carta que escribió Pablo a la iglesia a los Corintios, como su nombre lo indica, en su defensa de su ministerio, porque habían apóstoles falsos que lo estaban atacando y que querían que básicamente sacar a la congregación de las doctrinas de las cuales habían predicado Pablo y todo su equipo misionero. Así que Pablo durante 2 de Corintios presenta toda una defensa de su apostolado. Nosotros nos vamos a ver enfrentados a falsos obreros. Necesitamos entonces tener unidad también en la doctrina. Necesitamos estar estudiando lo mismo. Necesitamos estudiar la palabra de Dios juntos. Nuestra iglesia, gracias a Dios, tiene varios espacios para que estudiemos la palabra de Dios juntos, para que podamos conservar entonces ¿qué? La misma línea de doctrina, la sana doctrina como la llamamos nosotros. En Romanos 8:35 al 37 también se nos anima para que tengamos firmeza en otro aspecto. Romanos 8, versículos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra cosa en la cual nosotros necesitamos estar firmes para mantener nuestra posición, nuestra firmeza espiritual, es ante la persecución. Puede que nosotros no hayamos padecido la persecución como lo padeció la iglesia primitiva, pero en determinados momentos sí podemos sufrir algún tipo de persecución. Puede que en nuestra familia no estén de acuerdo con nuestra fe y nos molesten, nos presionen, nos digan que estamos equivocados, diferentes cosas, lo mismo en nuestro trabajo, en el sitio donde estudiamos, o también una persecución directa por ser hijos de Dios, por manifestar nuestra fe cristiana. Así que nosotros debemos estar firmes, así como dijo Pablo, nosotros somos más que vencedores. El Señor está con nosotros. Y oremos por nuestros misioneros, aquellos que están en el campo transcultural, porque en muchas de esas naciones la persecución sí es a muerte. Si supieran que ellos proclaman el Evangelio de salvación de Jesús, ellos pudieran ser condenados a muerte en diferentes países. Así que por eso es importante mantenernos firmes en la oración, no dejar de velar, sino estar firmes allí por cada uno de ellos. Otra recomendación es 1 de Corintios 15:58. 1 de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra firmeza a la cual nosotros debemos experimentar y a la cual debemos aspirar cada día es servirle al Señor. Y hay muchas maneras de servirle al Señor. Sirvámosle sobre todo predicando el Evangelio del Señor Jesucristo en la medida de lo posible. Ojalá fuera así todos los días, pero seamos intencionales. Oremos permanentemente que el Espíritu Santo nos pueda regalar estrategias para que nosotros podamos predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, que lo podamos hacer solos, que lo podamos hacer de dos en dos, en parejas, o que lo podamos hacer en grupos. Pero si mantenemos la unidad, con seguridad, el Espíritu Santo nos va a dar una estrategia. Se necesita primero, así como en las ofrendas, el corazón dispuesto. No predicamos el Evangelio por ninguna necesidad. Es un mandato que nos ha dado el Señor. Pablo lo dijo de esta manera: me es impuesta necesidad. Pero en cierta manera, la necesidad como de comida. Él necesitaba saborearse predicando el Evangelio. Y esa debe ser la actitud que nosotros debemos tener. Mensaje pasado veíamos que no tenemos por qué tener temor
a predicar el Evangelio. Y vimos algunas estrategias que nos dio la palabra de Dios para poder vencerlo. Pero una vez vencido el temor, si no lo hacemos, se llama desobediencia. Así que para mantener nuestra firmeza espiritual, debemos ser evangelistas. Eso es un entrenamiento que ya hemos recibido desde el momento en que a nosotros se nos dio el mensaje de salvación. Ese es el primer entrenamiento que recibimos. Si hemos entendido bien el Evangelio, desde allí entonces podemos contar lo que ha sucedido en nuestros corazones para ser salvos y poderlo compartir con otra persona. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Necesitamos estar firmes para resistir a Satanás. Dice el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás, literalmente dice la palabra, que nos quiere devorar. El primer consejo del apóstol Pablo entonces es que velemos, pero también nos dice que resistamos firmes en nuestra fe. Eso es lo que va a alejar a Satanás de nosotros. Así que nosotros no estamos llamados a buscar peleas con Satanás. Nosotros estamos llamados a defendernos de Satanás. Dice la palabra: resistid al diablo y huirá de ti. ¿Cómo vamos a resistirlo? Con nuestra fe bien puesta. Como vimos en los mensajes en Colosenses, nuestra mejor herramienta, nuestra fe firme, ¿dónde está? En saber cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, en que somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo del reino. Y esa es la esperanza que nosotros guardamos. Esta vida es un peregrinaje, así que debemos tener la mirada en las cosas de arriba, en las cosas divinas, en las cosas celestiales, y no bajarla de allí, porque cuando bajamos nuestra mirada nos enfocamos en las circunstancias, y lo que quiere Satanás es llenarnos ¿de qué? De temores. Pero esa victoria ya la hemos ganado y necesitamos mantenernos firmes para no perder esa posición espiritual. No necesitamos ir hacia atrás, necesitamos avanzar. Las puertas del Hades no van a prevalecer, pero nosotros necesitamos ¿qué? Empujarlas y empujarlas, porque el Señor ya nos ha dado esa victoria. Así que bueno, necesitamos velar, necesitamos estar firmes, y esto me lleva al tercer punto. En medio de la batalla necesitamos portarnos varonilmente. En términos militares, esto quiere decir que es mantener nuestro valor, nuestro coraje. No necesitamos acobardarnos, necesitamos apoyarnos los unos a los otros, mantener la unidad. Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder y dominio propio. Así que si ese es el espíritu que tenemos, entonces usemos de ese espíritu. Aunque las circunstancias sean adversas, sepamos que estamos en el ejército ganador. De antemano lo sabemos. Pero ¿qué es lo que nos da temor? Que necesitamos ir a la batalla. Pero no le tengamos miedo a la batalla. El Señor nos ha dicho: ustedes van a ser vencedores. Vamos a ver un ejemplo de ello. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículos 15 al 17. Segunda de Crónicas, del 15 al 17. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros. En este caso,
paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Pues esto es una victoria sobre los pueblos de Moab y Amón. Y lo que les ha dicho Dios ante el temor es que no temáis ni desmayéis. Pero también les dijo, ve a la batalla. Pero estad ¿qué? Tranquilos, estén quietos, porque yo voy a pelear por ustedes. Así que portémonos varonilmente. Es necesario cada día salir a la batalla espiritual. Es necesario que nuestro entrenamiento sea puesto en práctica. Eso que nosotros llamamos las disciplinas espirituales. Orar solos, orar en grupo. La respiración espiritual, el perdonar, el pedir perdón, el tener un tiempo devocional con Dios a través de su palabra en oración. Todo eso son disciplinas espirituales que nosotros necesitamos practicar y que son las que nos van a ayudar en la batalla diaria. Pero el Señor va a estar con nosotros. Él dijo, oíd pueblo, la batalla se va a dar y ustedes deben estar presentes en la batalla. Pero la batalla yo la voy a ganar. Así que confiemos en esa promesa porque nosotros estamos en el ejército victorioso. Nosotros somos el ejército conformado por los hijos de Dios. El cuarto punto nos dice, en medio de la batalla necesitamos ¿qué? Esforzarnos. Esto también en términos militares es dar más allá de lo normal. El esfuerzo, según la física, es el uso de la energía para hacer algo. Filipenses 3, del 11 al 14, nos puede ayudar con esto. Filipenses 3, del 11 al 14. Dice así: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto es un tremendo ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo, ¿qué ejemplo nos ha dado de una vida de evangelista, de una vida de misionero, de una vida dedicada al servicio de Jesucristo? ¿Cuántos padecimientos no tuvo? Pudiéramos decir que él hubiera podido descansar tranquilamente. Como quien dice, haberse pensionado e irse a una casa de campo a descansar. Sin embargo, Pablo, ¿qué dijo? Me voy a esforzar aún más. No que ya lo haya logrado. Pablo nunca pensó que lo había logrado. Él siempre pensó que podía estar sujeto de Cristo y poder avanzar y avanzar y avanzar cada vez más. Nosotros necesitamos esforzarnos cada día más. Si creemos que hemos logrado un peldaño, sigamos adelante, porque Dios siempre tiene una puerta abierta. Dios siempre tiene un peldaño para que nosotros podamos escalar en nuestra madurez espiritual. Nos tiene puertas abiertas para que podamos servirle. Cada vez nos prepara, cada vez nos entrena, y entonces nosotros debemos tener la disposición de nuestro corazón para que podamos seguir adelante. De eso se trata el esfuerzo. Nehemías 4, del 17 al 20. El año pasado tuvimos la oportunidad de recorrer todo el libro de Nehemías y vimos cómo este hombre era un varón esforzado, pero también era un hombre que se esforzaba. Nehemías 4, del 17 al 20. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros nuestro Dios, peleará por nosotros.
Qué interesante esta estrategia que el Espíritu Santo, que Dios mismo le regaló a Nehemías. Cada uno de ellos estaba apartado. Cada uno de ellos sabía que estaba en medio de la batalla, pero no por estar en la batalla dejaron de hacer las cosas. La misión que les había dado, ¿cuál era? Reconstruir el muro de Jerusalén. Y es fascinante cómo cada uno de ellos, sin ser albañiles, dicen que en una mano tenían la espada y con la otra estaban construyendo. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Nosotros cada día estamos construyendo nuestras vidas a través del trabajo, a través del estudio, pero no necesitamos descuidar la espada, la palabra de Dios, para poder edificar, porque si no el enemigo está ahí como león rugiente y nos quiere devorar. Lo poquito que construyamos, el enemigo lo quiere destruir. Por eso también necesitamos la unidad de la congregación, para cuidarnos los unos a los otros. Nehemías veló permanentemente por causa del enemigo. Necesitamos estar unánimes, pero necesitamos también estar organizados. Si ven en esta narración de Nehemías, Nehemías les dijo a todos, bueno, cada uno está en su sitio, pero yo voy a tener a mi lado el que toca la trompeta para la batalla. Así que estén atentos. Nosotros necesitamos estar atentos con nuestros hermanos, para que cuando se oiga la trompeta de la necesidad, nosotros poder ir a socorrerlos. Necesitamos estar atentos. Esa es la obra de amor que hacemos los unos por los otros. Ahora, especialmente en estos tiempos, hemos orado mucho más por las necesidades, porque hemos tenido enfermos entre nosotros y entre nuestros amigos. La gente ha tenido necesidades a nuestro alrededor, y cada vez que hacemos la petición, muchos acuden. Ese es el llamado de la trompeta. Necesitamos estar organizados como un ejército que sirve sin cobardía el uno al otro y siempre hace frente a la batalla. Más adelante en Nehemías 6, del 2 al 3, dice lo siguiente. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nosotros necesitamos ser diligentes con nuestra vida espiritual. Necesitamos ser diligentes con la obra, con los talentos, con los dones que Dios nos ha dado. El enemigo, ¿qué quiere hacer? Nos quiere distraer. Así como estos enemigos querían distraer a Nehemías y en realidad el plan que tenían era matarlo, Satanás también quiere distraernos. El Señor Jesús lo dijo en Juan 10:10. El enemigo vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Así que necesitamos estar atentos. Necesitamos esforzarnos mucho más. Mucho más necesitamos hacer ese esfuerzo. El enemigo te quiere distraer con los temores. Por eso los vimos cada uno. Pero una vez vencidos los temores, ya no nos preocupemos por eso. Entreguémonos al Señor Jesús y ahora estemos atentos. Pongámonos nuestra ¿qué? Nuestra armadura, la que Dios nos ha dado, y salgamos cada día a la batalla. Josué 1:9 también es un versículo súper conocido. Sé que muchos se lo saben de memoria. Dice lo siguiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y de eso se trata la guerra espiritual. El esforzarse, que es un mandamiento. Mira que te mando que te esfuerces. Es un mandamiento de parte de Dios. Dios está con nosotros. Vamos a volver entonces a nuestro texto base, a 1 Corintios, capítulo 16, 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cada una de estas cosas, el velar, el estar firmes en la fe, el portarse varonilmente y el esforzarnos, el apóstol Pablo nos dice que todas estas cosas, todo lo que hagamos nosotros sea hecho ¿cómo? Con amor. En 1 de Juan 4:18 dice lo siguiente, hablando del amor.
Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que necesitamos que una vez vencidos nuestros temores por cualquier circunstancia, necesitamos ser perfeccionados por el amor. Por amor nosotros predicamos la palabra de Dios. Así que necesitamos envolver todo esto, necesitamos velar con amor, necesitamos mantener nuestra firmeza con amor, necesitamos portarnos varonilmente, pero con amor, y necesitamos esforzarnos, pero con amor. Primera de Juan 5, del 1 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El amor de Dios es que guardemos sus mandamientos, y los mandamientos no son gravosos. Aquí el pasaje nos dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si nosotros, como he dicho varias veces, tenemos clara nuestra identidad con Jesucristo, tenemos la victoria permanente. Los temores no nos van a esclavizar nuevamente, de cualquier tipo que sean, sino que el Señor ha dicho: ustedes necesitan salir a la batalla, pero no se preocupen porque ustedes ya han tenido victoria. Así que una vez conquistados los temores, mantengamos nuestra firmeza espiritual, mantengamos ese campo asegurado, porque ya Dios nos lo ha entregado. Permítanme concluir con las siguientes cosas. Necesitamos ser conscientes que estamos en medio de una guerra espiritual, por lo cual necesitamos estar preparados para librarlas. Así como un militar desde que llega es preparado físicamente, es preparado en las armas, es preparado en su manera de vestir, en las estrategias de combate, en su mente, en todo, nosotros necesitamos estar preparados, pero para eso necesitamos entrenarnos permanentemente. Necesitamos entrenarnos con nuestras disciplinas espirituales. El enemigo quiere que estemos atemorizados ante las diferentes circunstancias, pero en Cristo Jesús ya tenemos victoria, y amén por eso. Esta pandemia y las circunstancias especiales en las que nos han puesto no están por encima de Dios, ni lo han tomado por sorpresa, y en eso debemos estar seguros. Dios sabe exactamente lo que está pasando con cada uno de nosotros en medio de esta pandemia. Él nos ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Lo que necesitamos nosotros es que confiar en Él permanentemente. Isaías 41:10 dice lo siguiente para terminar: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por el mensaje de hoy. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros cada día, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado hoy una estrategia para vencer, Señor, el temor. Gracias, Padre, porque hoy podemos clamar a ti para que tú nos ayudes a mantener nuestra fortaleza espiritual, Señor. Tú nos has enseñado hoy que necesitamos velar, que necesitamos estar firmes en nuestra fe, que necesitamos portarnos varonilmente y que necesitamos esforzarnos cada día con la armadura tuya puesta. Pero que cada una de estas cosas debemos hacerlas con amor, Señor. Padre, danos amor por el mundo perdido, por cada una de aquellas personas que conocemos que no tienen el Evangelio de Jesucristo,
que hoy sabemos que están caminando al infierno, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos acercarnos intencionalmente, que podamos entender lo fatal de ir al infierno, a la condenación eterna, Señor, para cada una de estas personas, y que nosotros, siendo portadores del Evangelio, Señor, podamos entregarlo, Señor. Ayúdanos a entregar esa responsabilidad, Señor, porque tú nos has dado el mandato de ir y predicar. Esa es nuestra responsabilidad, pero no es nuestra responsabilidad si ellos deciden rechazar a Jesús. Padre, regálanos estrategias, encuentros divinos. Y como te decía, Señor, despierta en nosotros, si no lo tenemos, el amor por aquellos perdidos, Señor. Que no hagamos acepción de personas, que podamos tener una vida de evangelistas. Gracias, Señor, por la estrategia que nos has regalado hoy, Señor. Ayúdanos a nosotros a mantener la fortaleza espiritual. Gracias, Dios Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y si hay algún invitado con nosotros que no haya invitado a Jesús a su corazón, pues te digo que hoy puedes hacerlo. Puedes hoy declarar que eres pecador y que ese pecado ha generado una barrera que te impide relacionarte con Jesús. Pero tú puedes arrepentirte y pedirle a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador y que te transforme. Podemos hacer una oración corta para que tú puedas hacerlo como testimonio. Oremos. Señor Jesús, hoy declaro que soy pecador, que el pecado me ha alejado de ti y me impide tener una relación con tu Padre. Señor Jesús, hoy confieso que no he manejado mi vida conforme debería ser. Yo te invito para que entres a mi corazón, para que seas el Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, y entiendo y me aferro a la promesa que tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Amén. Si tú has hecho esa oración, pues déjame decirte que hoy haces parte del reino de Dios. Desde hoy puedes declararte un hijo de Dios. El Señor les bendiga.